bienvenida a Hablando Claro. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahora que he conseguido entrar un poco más tranquila. La verdad es que a veces entrar en Instagram, si no estás acostumbrada, puede resultar un poquito complicado. No, la Pero, primera pero directo. ¿qué tenemos? ¿Qué Antes de nada, que es para mí un honor y una alegría inmensa el estar ahí contigo, de verdad. Hoy también lo es, Joana, créeme. Para los que os estáis incorporando en este momento, hola, hola, hola a todos, dejadme que os comente, que ya veis que mi entorno hoy es un poquito extraño, porque es que estoy de viaje, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de presentaros a Joana, de charlar con ella y de abordar un tema que nos parece tan fundamental y tan importante como es el pasado, cómo lidiar con el pasado, qué hacer con el pasado. Joana, tú eres una mujer que has llevado muchos sombreros diferentes. Tú eres una coach, yo te he conocido como coach, pero sé que te dedicas a otras muchas cosas. Sé que tienes una vida intensa, vivida, llena de pasado, pero sobre todo de un presente muy, muy potente. Y sé también para quienes se están incorporando ahora que tú eres española, pero que resides en Suiza, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, háblanos un poquito de ti para que la gente primero te conozca, Joana. Yo acabo de decir que tú eres coach, pero que haces otras muchas cosas. ¿Qué tipo de coaching haces? ¿A qué te dedicas exactamente? Qué difícil de explicar. Normalmente, bueno, nunca me ha gustado mucho hacer el coaching de vida que le llaman, ¿no? Digamos. Um, pero al final siempre sale lo mismo, es igual. Me gusta trabajar con gente que tiene claro ya más o menos lo que quiere, ¿no? ¿Cuál es la pieza que no le encaja en su puzzle de su vida? A veces, a veces, muy a menudo, ayudo también a saber un poco lo que se quiere, porque no todo el mundo lo tiene muy claro. Pero sí, yo lo que necesito tener delante de mí, la persona, el cliente que necesito tener delante de mí, es una persona que quiera, o sea, debe querer hacer algo más, porque si no, no funciona. O sea, tienes que desearlo, tienes que realmente decirme, ah, esto, yo quiero ir más allá de donde estoy ahora, quiero más, o no quiero que esto me pase más, quiero esto, deseo lo otro. O sea, necesito saber el sueño, qué es lo que sueña esa persona, y entonces estoy ahí. Entonces, no hay problema. Me encanta porque, bueno, pues es cierto que muchas veces nos vienen clientes que no saben lo que quieren y ayudarles, acompañarles en ese proceso de búsqueda y de descubrimiento es muy importante. Pero yo me imagino que, además, centrándonos ya un poquito en el tema del que estamos hablando hoy, que también te encuentras con muchas personas que llegan a ti porque cargan con un pasado que quizá no les guste, no lo estén manejando bien y que, bueno, porque no sepan muy bien qué hacer con eso, ¿no? La, la, la gracia del asunto, que no es gracioso, pero bueno, es una manera de decirlo, es que no es que ellos sean conscientes de que cargan con un pasado que les resulta muy pesado, a no ser que haya realmente una historia muy concreta, que ellos sean conscientes de ello, ¿vale? Pero normalmente no lo somos. No somos conscientes de que cargamos con un pasado, de que hay algo ahí que nos impide vivir el presente de una manera profunda y crear un futuro que nos convenga y que sea sano para todos, ¿no? Entonces, una del trabajo que yo hago es acompañar a esa persona o sea, primero saber y tener claro cuál es el sueño de esa persona, qué es lo que quiere, cuál es la meta de esa persona. Y a partir de ahí sí que sale una parte del pasado que le impide llegar a eso que quiere. Es un proceso bastante interesante y muy intenso en el que yo aprendo tantísimo. eh, y ese aprendizaje es que tendría yo que pagar a mis clientes de hacerlo al revés. Es muy bonito. Fíjate lo Muy... que me acabas de decir, Joana. ¿Mm? Tú
acompañas a tus clientes a Ujú. buscar un sueño de futuro y en ese proceso salen las cargas del pasado. Eso. Entonces, como que muchas veces el pasado, aunque está ahí, es Ujú. posible. Sí, no nos damos cuenta y vivimos nuestra vida y creamos nuestro futuro a partir de, a lo mejor, un hecho ¿No? que para nosotros en ese momento en que lo vivimos fue muy potente, nos marcó y a partir de ahí creamos y existimos y respiramos desde ese pasado de ahí. Ujú. Y no siempre es una manera sana de vivir, no siempre resulta que es lo que queremos, no siempre llegamos a esa meta o ese deseo que quisiéramos porque hay una cuestión pendiente por trabajar y no nos damos cuenta de ello. Y, y cuando yo elegí el título para la charla de hoy, la llamé Lidiar con el pasado. Cuando un cliente te viene y tiene efectivamente cargas así, ¿cómo le ayudas tú a lidiar con ellas? ¿Qué, qué tipo de cosas puede hacer una persona para lidiar con un pasado que le pesa o que le limita o que no le deja expandirse hacia ese sueño, hacia ese futuro que podría estar viviendo? Primero, como te he dicho, no somos conscientes de que tenga nada que ver con un pasado concreto o un hecho concreto, ¿vale? Digamos que el estándar de procedimiento, que no hay un estándar, porque cada cliente es un mundo, lo cual es la parte divertida. Pero bueno, podemos decir que el estándar sería, para resumir, yo necesito un sueño. Necesito que me digas cuál es tu sueño. Así de claro. Y a partir de ahí, para atrás, Es una podemos saber o sea, por qué hasta ahora no has conseguido eso que quieres. Por ejemplo, yo qué sé, una persona que siempre ha querido ser director de team en su empresa o lo que sea, por decir algo. Eh, Tiene las capacidades, tiene la inteligencia, tiene los estudios, pero cuando llega el momento, algo pasa que como una especie como de autosabotaje, que no es un autosabotaje, simplemente es que no, en ese momento no hay más. Y él, la persona dice, no, yo quiero eso, pero no hay manera, no hay manera. Entonces, yo necesito que me diga el sueño, necesito que cree a esa persona ya en ese puesto, viviendo eso, y a partir de ahí salen cosas interesantes. Y eso no que es el pasado. como que estás desconstruyendo el pasado. Estás yendo como para atrás, como si fuera una madeja de lana que vas desmontándola. A ver, es muy interesante porque yo trabajo sobre la línea del tiempo. Es decir, cada uno de nosotros representa los hechos de nuestra vida. Bueno, a ver, que el tiempo es algo cognitivo. Es decir, nosotros solamente podemos vivir en aquí y ahora. Respiramos y vivimos aquí y ahora. O sea, yo no vivo ni en el pasado, o sea, estoy aquí y ahora contigo, ¿no? Pero la manera como representamos el tiempo, de hecho vivimos sobre ese concepto, porque vivimos diciendo después de y antes de, o sea, que no nos que... Pero construimos la línea del tiempo, que cada persona tiene su línea del tiempo, y en esta línea, que digo línea, pero es algo muy orgánico, no es que sea una raya, pero es así, ahí se representa todos los hechos de la persona, desde el presente hacia el pasado, incluso más allá de otras vidas, y del presente hacia el futuro, hacia su sueño querido, el que no llega, ¿no? Yendo en esa línea que te digo, hay que hallarla, ¿no? O sea, lo primero que hago es construir esa línea, o sea, eh, pasarla a dos dimensiones, porque la línea está en nuestra mente, ¿no? Entonces, yo ayudo a que el cliente construya su línea, o sea, yo solamente le guío, no, yo no hago nada, y a partir de ahí, todos los hechos que ha vivido y los hechos del pasado que pueden pesarle o dolerle y pueden impedir llegar a le están impidiendo de alguna manera llegar a este sueño que él quiere, están ahí.
Pero, y cuando llegamos a ese momento en el que hubo una impronta, no sé cómo decirlo en castellano, o sea, un printing, digamos, ahí, ahí esa persona empezó a creer que él no podía o no debía o no tenía derecho o no sé qué. Y toda esa carga de no poder, ese creer de no poder, ha llegado hasta hoy y él está impidiendo que en el futuro él llegue a lo que quiere llegar, ¿no? Y es sí, muy, sumamente interesante. para los que nos están escuchando y que nunca hayan manejado una línea de tiempo, si lo intentáramos simplificar un poquito, sería como que tú trabajas con tu cliente para hacer una especie de revisión de sus momentos de vida a fin de identificar cuál es ese momento clave que le está afectando en el hoy. ¿Es algo así? Exactamente. Y cuando llegamos a ese momento clave, ahí se le dan unas herramientas que en ese momento esa persona no tenía. Claro. Y se cura, digamos, ¿no? O sea, se transforma en algo positivo que el sistema tuyo, que tu alma acepta, porque nunca se hace nada que el alma de esa persona. Le digo alma no por cuestiones cristianas, simplemente por darle un nombre. Digo sistema, alma, Y el ser. lo que sea. Ser, ¿Ah? que el ser acepte esos cambios, esos regalos que se le dan, y a partir de ahí ayude a mi cliente a caminar hacia el futuro hasta que llega al presente con esos nuevos regalos que tiene disponible. Y a partir de ahí vemos a ver si el futuro es correcto, ese futuro que él desea. O sea, ya le has llevado al pasado, has identificado los momentos, le das unas herramientas para trabajar esos bloqueos que puede haber tenido del pasado y pasando entonces su línea de tiempo desde el pasado hasta el hoy para ver si eso funciona, le cambia su realidad y plantea un futuro nuevo, ¿cierto? Parece una tontería y parece, pero bueno, esta mujer no está bien de la cabeza, pero Marita sea, funciona. De verdad. Funciona. Hay una parte que te quería comentar, no quiero que se me olvide, por eso te lo comento ahora, aunque el tema no eso. Te digo que hay dolores y sí, hay dolor del pasado que se hereda. Lo digo Bueno, hoy en día está las conjunciones familiares y todo lo que es el trabajo en el árbol genealógico de la persona, ¿no? Y creo que lo que me estás comentando está un poquito relacionado con eso, ¿cierto? Ajá. Cierto, cierto. Y he trabajado con algunos clientes, más de uno y más de dos y más de tres, que tenían dolor pendiente de sus abuelos y de sus bisabuelos. Claro, lo que hoy en O sea, es tan maravilloso porque resulta que tú ayudas a esa persona, la acompañas para curar ese dolor que le impedía a él o a ella ir hacia el futuro que quería. O sea, esa persona que falleció ya, que eran sus abuelos o bisabuelos, con ese dolor que no pudo curar, le estaba pidiendo a mi cliente que por favor le ayudase. yo me, Ana, y yo me imagino que incluso hay una explicación relativamente racional para este tipo de situaciones. Y es porque cuando tú tienes una realidad que no resuelves, que no eres capaz de manejar, tú desarrollas una cierta visión del mundo y una serie de creencias que transmites a las generaciones futuras, ¿no? A tus hijos, a tus nietos. Y claro, el nieto heredan esa visión del mundo y esas creencias que ya implican ese bloqueo. Entonces, está pasando de una manera muy fácil, digamos, de una generación a la siguiente, llegando a bloquear a la generación actual. Y si esta visión del mundo o esa creencia que les ha limitado en el pasado les está limitando ahora, no se cambia, pues la limitación será igual. Sí,
sigues viviendo con ese peso y no te das cuenta. Fíjate, eso me recuerda a una anécdota que el otro día contaba yo en un evento al que fui invitada. Me invitaron a ir a hablar de derechos humanos a Holanda hace poco. Recuerdo que empecé mi conferencia hablándoles de un estudio científico que se realizó hace algunos años, en el que un científico puso en una sala a un montón de monos. Y en mitad de la sala puso un palo muy alto con un montón de plátanos en la parte de arriba. Entonces, cuando los monos vieron los plátanos, claro, obviamente empezaron a trepar por el palo para coger los plátanos, pero en el momento que trepaban por el árbol, les rociaban con agua helada. Entonces los monos bajaban otra vez a todo correr, que no querían el agua helada. Cada vez que subían, les rociaban con agua helada. Entonces, un momento que cuando un mono intentaba subir por el palo, los demás monos le pegaban para que no subiera, para que no les echaran el agua helada. Entonces, cuentan en este experimento que el científico sacó a uno de los monos y metió a un mono nuevo, que no había pasado por la experiencia. Bueno, pues cuando el mono nuevo entró y vio los plátanos, dijo, ¡a por ellos! Intentó trepar por el palo y los demás monos le dieron de tortas, claro. Entonces el mono dijo, ¿aquí qué pasa? Pero claro, aquel mono nunca se dejó a mojar. ¿Por qué no le dejaron subir? Resumiendo la historia, llegó un momento que no quedaban monos de los originales en la sala. Solo quedaban monos nuevos. Y sin embargo, ninguno de los monos subía para intentar coger aquellos plátanos. Y ninguno de aquellos monos había recibido el agua fría. ¿Por qué? Porque habían aprendido de las creencias de los otros monos. Lo más divertido de esta historia es que es falsa. Sí, ¿no? En muchos sitios, pero nunca se realizó ese experimento. Pero la lección, la moraleja es clara. Eso lo hacemos los seres humanos. Es lo que me estás contando tú ahora mismo, Joana. Sí. Yo, claro, cuando lo viví la primera vez no tenía todavía esa experiencia, lógicamente. Y cuando me di cuenta de la magnitud, de la maravilla de poder curar algo que está pendiente durante un par de generaciones de una familia, y eso fue para mí un regalo. Hombre, yo sé, Joana, que tú estás sujeta, como todos los profesionales lo estamos, al secreto profesional. ¿Nos puedes, sin embargo, contar sin nombres ni detalles? Claro, algo así un poquito general para que la gente entienda de qué tipo de casos podemos estar hablando y qué pasa al final. Es decir, ¿cómo sabes que eso se ha sanado? Bueno, puedo poner el caso, cambiando todos los detalles, de una persona, un hombre judío. Sus abuelos habían huido de la guerra, habían marchado a otro país, y ya ellos, los abuelos, tenían miedo a hacerse ver mucho, a hacerse notar. Aunque habían cambiado de país y circunstancias, ese miedo seguía ahí. Por si reconocían que eran judíos, por si les querían detener, por si les pegaban un tiro, cualquier cosa, porque eran, entonces, de todas maneras, hace ya muchos años y aquel entonces la cosa estaba todavía un poco así, ¿no? Y ese hombre que, o sea, nieto de esos abuelos con los que apenas vivió porque fallecieron cuando era pequeño, nos dimos cuenta, trabajando con él, de que él seguía teniendo ese miedo a mostrarse y a enseñar y a hacerse valer y a hacerse notar. Estamos trabajando un tema profesional en su trabajo, y era porque los abuelos tenían ese pavor, ¿no?, que le pasaron a él. Y claro, era muy, muy pequeñito, era, no sé, a lo mejor 3, 4 años como mucho, cuando sus abuelos ya fallecieron. Pero eso quedó ahí. O sea, es una impronta que este hombre incorporó a su sistema como ser humano y seguía viviendo con él. Y no te das cuenta, es que claro, no te das cuenta. Completamente inconscientes. Las repito. ¿Y qué pasó cuando ya por fin no pudo trabajar? Cuéntanos. Pues
Es interesante porque la mayoría de las veces, a veces ocurre que hay que hacer un trabajo muy profundo, otras veces es una cosa más ligera, pero normalmente los clientes no se dan cuenta al final, cuando todo haya acabado y siguen con su vida, no se dan cuenta de que algo ha cambiado. Y te lo digo en el sentido de que para ellos ya es tan natural hacer, ir, de una manera como antes no habían hecho ni ido en su vida, ya no reflexionan, yo antes hacía esto y ahora hago esto. Es que ya no existe un antes hacía esto, porque ya eso ya ha desaparecido. Entonces ellos ya funcionan siendo ese nuevo él mismo o ella misma que quería ser y no recuerda que antes hubiera sido otra cosa, o hubiera hecho otra cosa, o hubiera creído otra cosa. Ya no existe. Y haces, ¿sabes? Y hablas con ellos al cabo de un par de meses, o yo no hago así, o 3 meses, o 4, y te cuentan, sí, esto, lo otro, lo otro. Y digo, ¿te das cuenta que eso que me estás contando es un poco lo contrario de lo que me comentabas antes de empezar el trabajo, ¿no? Y dices, ¡guau! Pues es que no me doy cuenta, pero hago, digo, ¿cómo? O sea, hay una, una mujer, el ejemplo de una mujer con la que trabajé cosas bastante profundas. eh, es gracioso porque cuando llegó era una persona con un cutis bastante gris, con muchas cargas pesadas, ¿vale? Cuando acabamos, una de las cuestiones, porque trabajé con ella 3 veces, si no me equivoco, le cambió el color de la piel. Fíjate. Pero en serio te lo digo, o sea, cuando acabamos la primera, que pasó un mes o un mes y medio antes de empezar con otra cuestión, nos llamamos y me dice, mis amigas no me reconocen, me dicen, ¿qué has hecho qué te has hecho en la piel? ¿Has ido a un esteticien? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay unos cambios, a veces poco, pero normalmente muy notorios. Y hay otra cuestión muy importante, y que la tengo que explicar a mis clientes cuando trabajo con ellos, cuestiones o hechos que pueden cambiar mucho sobre sí mismo. Y es que cuando tú eres esa nueva persona, después de haber hecho otro trabajo, yo no sé, no puedo saber quién aparecerá en tu vida y quién desaparecerá de tu vida. Claro, porque tú cambias. Uh-huh. Entonces ya no atraes las mismas personas que atraes y personas que a lo mejor estaban contigo desde hacía mucho van a desaparecer. O no, porque no se van a acostumbrar a ese nuevo tú. No lo sé, yo no lo sé, es que eso no lo sé. Suele pasar, no siempre. Fíjate, es muy interesante todo lo que nos estás contando, Joana. En primer lugar, tú bien sabes que la humanología busca precisamente abordar al ser humano de una manera integral porque es lo que acabas de decir tú, todo está unido. Nuestros pensamientos nos llevan a emociones que pueden producir cambios físicos en nuestro cuerpo, como el tono de la piel de esta señora, completamente. Y es súper importante que nos demos cuenta de que todo eso que nosotros llevamos a nivel interno queda reflejado a nivel externo en nuestra vida. Que en función de cómo pensemos, sintamos y nos comportamos, vamos a reflejar esa realidad de una manera o de otra. Y si tus Así, creencias, por ejemplo, cambian, tú te vas a comportar de una manera distinta sin darte cuenta y vas a reaccionar de una forma muy diferente a tu entorno. Y tu así. a su vez va a cambiar también. Me encanta. Cuando con la persona con la que trabajo está casado Ajá. o casada, hay que ir con mucho cuidado. Claro. Eh, la persona con la que estés casado um, tiene que entender que estás haciendo un trabajo bastante profundo y después se podrá adaptar a ese nuevo tú, ¿sabes?
a veces he tenido que trabajar también con el cónyuge Claro, porque ha para cambiado. darle unas herramientas o, sí, abrirle un poquito, ayudarla a comprender la nueva alma, el sistema con el que va a seguir compartiendo su vida. Y Joana, estamos hablando de que en esa línea de tiempo con la que tú trabajas con tus clientes empiezan a aparecer cosas y las vais cambiando. Y estamos hablando de cómo lidiar con el pasado. ¿Tú te encuentras a veces con un pasado que trae cosas buenas y que hay que preservar a toda costa? Es que esas cosas buenas no se tocan. Ajá. Lo que sí hacemos, o sea, la línea del tiempo de cada una es algo sagrado. No se toca. Jamás. Es decir, estoy diciendo yo, o sea, el terapeuta no la toca. Jamás. No se puede cambiar, decir, no, esto hay que cambiarlo. Nunca. Porque o sea, tú puedes hacer muchísimo daño a la persona con la que estás trabajando si haces algo así. Esa línea de tiempo es sagrada. O sea, es tu vida. No, nadie la puede tocar. O sea, fíjate que hace ya como 20 años leí un trabajo sobre americanos, claro, eh, que trabajaban con líneas de tiempo con personas enfermas del SIDA, que en esos tiempos no había poco los avances científicos que hay hoy en día y las personas de SIDA, la verdad es que fallecían casi todas, pobrecitos. Y entonces decidieron mirar a ver esas personas que ya estaban en el hospital y no había mucha cosa que hacer con ellas, moribundos casi. Decidieron estudiar, o sea, descubrir qué pasaba con su línea del tiempo. Y se dieron cuenta de que la línea de tiempo del futuro ya no estaba ahí. Fíjate. O sea, ese cuando Y pasa lo mismo con la gente muy anciana. Es muy interesante, te explicaré un par de cosas. Entonces pensaron, claro, ellos se están preparando ya para irse, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si les ayudamos a crear una línea de futuro larga, saludable, hermosa, luminosa? Y eso hicieron. ¿Qué pasó? Con un pequeño porcentaje, creo que fueron 4 o 5 de los enfermos que hicieron ese estudio, ¿no? Bueno, pues esos 4 o 5 vivieron bastantes años más, los otros fallecieron. Fíjate. Porque, ¿sabes? Nuestra línea de futuro la hemos de mimar, cuidar, embellecer. Sí, Ana, siempre, desde el hoy. Siempre, siempre. Y hablando de las personas ancianas, muchas de ellas, no todos, pero normalmente las líneas del pasado se entrecruzan ya con las del futuro, porque el futuro ya queda menos. De 80 años queda poquito. Entonces se entrecruzan y por eso normalmente las personas ancianas hablan tanto de su pasado, es porque lo tienen delante. Claro. Fíjate, qué de cosas interesantes sobre cómo La lidiar. vida del pasado la tienen delante. Si la cabeza la ponemos un poco a un lado, ya cambia todo. O sea, pero claro, eso yo no puedo tocarlo. Yo decir, no, esto vamos a ponerlo aquí, vamos a poner esta rayita allá. Se puede hacer, ¿eh? Pero no, jamás de los jamases. No, claro, porque el impacto sería... Y que puedes ayudar a esa persona si es lo que esa persona quiere. Es descansar un poco de todas las historias del pasado y tal y dirigirse, ¿sabes? Con cariño y respeto a su línea de futuro, aunque sea cortita, pero que sea la suya y que la vea y que la tenga clara y que la pueda caminar con paz, ¿no? Si es eso lo que quiere, sí se le puede ayudar.
pero lo tiene que hacer él, o sea, no, no es que yo tenga ahí un martillo y le dé la línea, pero, pero sí, es muy interesante la línea. La verdad es que me parece súper interesante, Joana, todo este concepto de nuestra línea del tiempo, lo que es nuestra vida desde el pasado al presente, al futuro, y cómo realmente tiene un impacto tremendo en todo aquello que hacemos, que pensamos, que sentimos, y es algo a lo que a veces no le damos la importancia que tiene. No nos planteamos, debería trabajar un poquito en mi línea de tiempo para realmente tener la vida que quiero tener y lo que acabas de decir tú, tener un futuro todavía más prometedor, más alegre, más vivo, más lleno de luz, Pero ¿no? no es tan sencillo porque ahí te puedes topar con cosas y a veces un poquito no sabes del Profesional como tú, Joana. Hace falta gente que sepa, porque no, que se. cuidado, señores que nos están escuchando, no es decir, ala, me voy al pasado, voy a ver qué cambio. Cuidado, no. No, 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 un puedes profesional. hacerlo con tu línea del tiempo. Si eres tú, no tengo problema. Ahora, he visto personas, o sea, compañeros míos que hicieron uno de los estudios que hice yo de coaching y enfermos con depresión incluso porque hicieron cambios demasiado rápidos. Claro, tienes las herramientas, pero te falta la experiencia. Entonces hicieron cambios con ellos mismos demasiado rápidos y no se respetaron suficientemente a ellos mismos y entonces puedes resultar bastante feo. Claro. Bastante. Pues lo he dicho, Joana, es todo súper, hiper interesante. Yo sabía que tenías mucho para compartir. Yo sé que a todas las personas que nos están escuchando ahora en directo y todas las que lo van a escuchar después en diferido, es posible que tengan preguntas. Mandadnos las preguntas, compartidlas. Si podemos, se las haremos llegar a Joana por si quiere contestarlas. Es un tema apasionante, importante, muy, muy fundamental en nuestro día a día. Y por eso queríamos contar con tu visión, Joana, que es una visión cargada de experiencia y de conocimiento. Te agradezco de corazón, corazón, corazón que hayas querido compartir este ratito con nosotros en Hablando Claro, Joana. Me encanta. Una última anécdota que seguro que te va a encantar. Um, Tú has hablado antes sobre los bonitos recuerdos del pasado, qué hacer con ellos y tal, ¿no? Y eso es una parte muy importante, no vamos a hablar solamente de malos recuerdos o de traumas, ¿no? No hemos comentado casi nada de bonitos recuerdos y creo que es una cosa importante. Cuando paseamos por la línea del tiempo, incluso cuando yo me paseo en mi línea del tiempo, te voy a hablar de la mía, ya para cambiar un poco el tema. Yo me he paseado por mi línea del tiempo y por supuesto hay recuerdos agradables. La cuestión es que nuestro cerebro es una máquina. En veces incluso nuestro cerebro, o sea, ¿cómo sabes tú que algo lo has vivido o no lo has vivido? Si es una cosa pasada o que lo estás inventando. Es decir, almacena las cosas vividas en un sitio determinado y las no vividas en otro sitio, porque si no, imagínate, o sea, no sabríamos dónde estamos. Entonces, esas partes bonitas que están ahí, las ha guardado así como pasaron, fueron bonitas, bueno. Entonces, yo digo, pues me gustaría que ese recuerdo, que fue un momento especial o muy divertido, puede ser un paseo en la playa, puede ser una cine con las amigas o un beso de amor, lo que sea, quiero recordarlo, quiero almacenarlo, todavía más maravilloso de lo que es. A ver, entonces yo en mi paseo por mi línea de tiempo, aprovechando que estaba haciendo un trabajo sobre mí y encontré ese recuerdo, digo, pues voy a almacenarlo de una manera mucho más bonita. Más luz, le pones música si quieres, le pones olores de flores, le pones cantos de pájaro, el sonido del mar y lo guardas así de nuevo. Al cerebro le da absolutamente igual. A él le es igual como lo hagas.
Él no sabe. Es así. Él no sabe. Si tú lo pones amarillo, él lo guarda amarillo. Si lo pones verde, pues verde. Si fue un mal recuerdo, lo guarda mal. Si fue lo bueno, pues si le pones luz, colores, risas, más todavía, pues lo guardas así y ¡guau! Fantástico. La O sea, técnica. los bonitos recuerdos se pueden incluso hacer mucho más Sí, maravillosos. sí, esa técnica nosotros en el instituto la utilizamos muchísimo porque es cierto que mucha gente trabaja en destruir o manejar o cambiar los recuerdos negativos, pero pocos trabajan en potenciar, aumentar o recordar los momentos buenos. Yo siempre digo que coleccionemos momentos bonitos porque al final poder recordarlos nos da vida también. Y tanto. Es lo que... Joana, se nos ha acabado el tiempo, cielo. Me ha encantado estar contigo. Te digo, un honor, una maravilla estar contigo, Jessica, y de verdad. Y además agradecerte esa sonrisa que tienes, agradecer todo lo que estás haciendo por todas las personas que están a tu alrededor y por tus clientes, por tu gente, de verdad. Eres una mujer, una persona maravillosa. Gracias, Joana. Tú eres un sol. Yo sé que sabes muchísimo, por eso tenías que estar en este programa, que la gente te conozca, que sepa que hay mucho que se puede hacer, que la vida se acaba, aunque tengamos un pasado duro, 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 que se pueden hacer muchísimas cosas y que todos tenemos la capacidad eso de tomar las riendas de nuestra vida, como sabemos decir aquí. ¿Es lo que quieres? Sí. Espero que veamos en Suiza. Yo, como os he dicho antes, estoy ahora mismo de viaje, pero espero que tú y yo nos tomemos un cafecito muy pronto en Suiza. Tengo muchas ganas. Un rato muy agradable de nuevo. Y a todos los que nos estáis siguiendo, ya sabéis que todos los meses trabajamos un tema aquí en el instituto. Este mes de marzo estamos trabajando el tema de la nostalgia. De ahí que Cardona Tour estuviera hoy con nosotros hablando de cómo lidiar con el pasado. Gracias a todos, un abrazo gigante y hasta la próxima. Hasta la próxima.